Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a este segundo acto de Teatro Crítico. Ya les aviso que nuestros invitados vienen con ganas y con muchas ganas de hablar sobre China, sobre el boicot a los Juegos Olímpicos. Ya les desvelo nada más empezar el tema sin precalentamiento, ¿verdad? Para que sepan de lo que vamos a hablar. El boicot. En poco menos de 100 días se celebrará la cita deportiva más importante de la década, que son los Juegos Olímpicos en Pekín. Elegida sede en el 2001. Sin embargo, curiosamente, digo curiosamente porque seguramente a más de uno de ustedes le ha llamado la atención, solo en los últimos meses o en las últimas semanas se han alzado las voces contra la celebración de los Juegos Olímpicos en Pekín y contra la supuesta violación de derechos humanos en China. El presidente, el líder mediático, primer ministro de la República Francesa, Nicolas Sarkozy, fue el primero en lanzar la piedra y esconder la mano. Digo lanzar la piedra y esconder la mano porque son muchos los líderes políticos europeos que han hablado de no asistir a la ceremonia de clausura y a la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos, pero pocos o ninguno los que han manifestado el deseo de que sus atletas no acudan a la cita deportiva. Hoy tenemos en nuestra mesa a tres invitados que saben mucho sobre China. Ya les avisé al principio que tenía muchas ganas de hablar porque algunos de ellos han estado en la República Popular China y nos van a contar muchas cosas interesantes a buen seguro. Emilio Huerta-Triqui, buenas noches. Buenas noches. Rafa Secades, buenas noches, y Gustavo Bueno Sánchez, buenas noches a los tres. Bueno, el boicot y el porqué del boicot. Lo primero que les voy a preguntar lo primero que les voy a hacer es hacerles una pregunta muy grosera, es ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora se pone todo el mundo en contra de las Olimpiadas, de la celebración de las Olimpiadas en China y no lo hicieron en el 2001, cuando fue elegida sede olímpica? Por cierto, con el apoyo incondicional de Juan Antonio Samaranch. Bueno, pues yo creo que es un oportunismo descarado. Digo descarado porque si un país, un Estado o unos presidentes de gobierno quisieran ser sinceros y decir, bien, vamos a luchar contra aquellos países donde no haya derechos humanos, que habría más que hablar en todo esto, bueno, pues hagámoslo, y lo primero que tenían que haber hecho no elegir a China para celebrar los Juegos Olímpicos. Lo que pasa es que se aprovecha un movimiento que yo creo que está... y no entro ahora, si hay que entrar luego a lo que piense sobre derechos humanos o no derechos humanos, ¿no? Pero a mí me parece que hay un oportunismo clarísimo, fomentado y manipulado, vamos, más que manipulado, haciéndolo explotar dentro del Tíbet por otra situación que bueno, es histórica, pero que está también digamos, en calma, ¿no? Entonces aprovecha el pisuerga que pasa por aquí, vamos a hacer este tipo de movimientos, y donde habría que juzgar de distinta manera, o yo por lo menos juzgaría de distinta manera, lo que es la espontaneidad normal, natural, en cualquier momento de luchar porque se cumplan los derechos humanos en todos los países, y lo que es ya más manipulación por arriba en términos políticos, aprovechando este tipo de coyuntura, y termino, vamos, yo estoy completamente en desacuerdo con lo que está haciendo. Yo creo que los Juegos Olímpicos se deben celebrar. Hay experiencias muy malas ya de lo de Moscú, que luego trajo que a los 4 años se repitiese por el bloque soviético lo contrario, lo pagaría el deporte fundamentalmente, y con toda la cara dura seguirían los dirigentes del mundo defendiendo que el capitalismo fundamentalmente y el mercado que se pone China como para hacer eso. Yo creo que Sarkozy se pasa en este año que está pasando mucho un poco de snobismo muy continuo. No me extraña que ayer los datos daban que el 59% de los franceses ya estaba hasta aquí de él. Yo creo que va a terminar, como no cambie, siendo un fracaso cuando fue una ilusión, sobre todo para el liberalismo y todo tipo de políticas en Francia, ¿no? Yo es lo que creo, que están equivocados, o sea, en el boicot de eso. La lucha yo creo que había que plantearla, en todo caso que la planteen de otra manera, ¿no? El problema, a grosso modo, yo creo que Emilio ya ha apuntado prácticamente todas las pinceladas de lo que podríamos hablar hoy aquí. El primer punto es por qué se politizan unos Juegos Olímpicos, cuando lo que se trata es del deporte de la unión, de una unidad. ¿Por qué se quiere dar ese carácter económico a escondidas, político a cara descubierta, y declarando unos derechos humanos que, bueno, que también está en tela de juicio? No solamente también por qué se está atacando a China de esta manera desmedida, refiriéndose a estos hechos, sino porque además en la relación de los últimos países que han desempeñado las Olimpiadas en los últimos años,
pues todos tienen una historia tachable. La verdad es que aquí podríamos decir que el que tire la primera piedra, el que nunca haya cometido falta, ¿no? Tenemos Seúl en el 1968, Sídney, Australia, con el gran daño que han hecho los australianos, la colonia inglesa, a todos los indígenas que todavía están en ellos. Estados Unidos, Múnich, Alemania del 72, México, Tokio, con todos los países, todos los que han celebrado las Olimpiadas, siempre han tenido una tacha. No podemos decir que China, de hecho, de facto, pues es una dictadura comunista, pero es un régimen que así está establecido y que, por lo menos, lo que a mí me parece más importante destacar y anotar en esta tertulia de hoy son los grandes esfuerzos que está haciendo el país por salir adelante, por hacer una serie de cambios, de novedades, para propulsar ese cambio y ese dinamismo interno, tanto de la economía como de la sociedad y de las libertades dentro de China. Por eso me parece tan importante lo que es evitar este boicot, evitar el daño que se puede hacer ahora mismo a China. Las relaciones internacionales son tremendas, son tremendamente dañinas, cuando además se ve claramente que hay otros objetivos más oscuros en el trasfondo. Si me permite, déjeme aclarar, don Gustavo, que usted estuvo en China hace... ¿Cuánto? Estuve residiendo en China hace prácticamente medio año y durante el año pasado, en 2007. O sea, que hace muy poquito que está Sí, aquí, prácticamente hará unos 5 meses que he vuelto de allí de China y además de viajarme desde el norte al sur, yo he visto un poco de toda China para conocer un poco lo que es la realidad allí, cómo viven realmente los ciudadanos chinos y no esa propaganda, esa parafernalia que nos quieren enseñar y que nos quieren mostrar. Luego vamos a hablar de la propaganda, que hay mucho de qué hablar. Bueno, pues yo creo que efectivamente los Juegos Olímpicos como institución están totalmente vinculadas a la política y a los estados. Es decir, quienes deciden dónde van los Juegos Olímpicos siguientes son representaciones de los estados y tiene que ser un estado quien asuma la organización, o una ciudad refrendada por un estado quien asuma la organización. Es decir, que los Juegos Olímpicos y la política están íntimamente relacionados, con lo cual, en el caso que nos ocupa, hay que analizar qué razones han determinado que desde que se les concede en el 2001, como bien dijo antes Aaron, curiosamente antes del 11S fue la concesión, pues ¿por qué ha cambiado? Efectivamente ya hubo en aquel momento unas protestas argumentando lo de los derechos humanos, fundamentalmente por parte de un grupo marginal que se llama Falun Gong, que es una especie pues, de secta disolvente financiada desde Estados Unidos y muy perseguida en China, y que hoy día Falun Gong pues, no es reconocido como tal por nadie, con lo cual aquello quedó prácticamente en nada y curiosamente ahora, y yo creo que la razón por la cual de nuevo ha rebrotado en estos últimos meses tiene que ver fundamentalmente, yo creo, que con la crisis económica mundial, con la carencia de energía y con una voluntad de frenar el excesivo protagonismo que está China alcanzando en nuestro presente como verdadero fábrica prácticamente pues, global. Fábrica global que preocupa a muchos porque lo que es totalmente sorprendente es que se argumente los derechos humanos en China, pero se esté patrocinando no solo pues, una situación feudal y medieval como es la que pretende el Dalai en el Tíbet, sino pues también en la otra provincia donde hay un secesionismo que está moviéndose mucho en las manifestaciones, cuando se ven en esas fotos, pues las fotos con la bandera azul y con la media luna, que es en la provincia de Xinjiang, pues el Turquestán Oriental, donde el Islam ha llamado a la yihad independentista pues entre los uigures. Y entonces, claro, y con el patrocinio de Alemania, con el patrocinio de Canadá, con grandes apoyos en Turquía y con unos movimientos en Estados Unidos, etcétera. Entonces, lo contradictorio es que se está apoyando a posiciones medievales, budistas e islámicas, argumentando en pro de unos derechos humanos totalmente fantásticos, porque no hay que olvidar que en China vive pues 1.600 millones de personas, es decir, que no es una virtud despreciable. Sí, eso es lo que les iba a comentar ahora. Cifras con respecto a lo que produce China, a lo que consume China. Estamos hablando de más de 1.300 millones de personas. Es uno de los errores más comunes. Tendemos a comparar China con lo que es un país. Y el ejemplo más parecido tenemos que compararlo siempre como si habláramos de un continente. Y el continente más similar en cuento a complejidad de países y mezclas de culturas sería un poco casi los Estados Unidos. Es que yo supongo que tú la China que conociste, viniendo como hace un mes, no tiene nada que ver con la que yo viví, ¿no? Y la que yo viví, incluso reconociendo, por lógica,
que al ir invitado por el Partido Comunista, porque yo iba éramos 2 miembros del Comité Central del Partido Comunista de aquella, pues evidentemente vas a cuerpo de rey, y lo que suele ser en los partidos comunistas, pasa también en el capitalismo, pero bueno, ahí tienen más facilidades de buscar otras vías que te van llevando posiblemente por todo lo mejor. Pero vamos, el atraso, lo que era en aquellos momentos la China, un Pekín todavía rural, o sea, era un atraso que yo viendo simplemente entrar o ver las televisiones o entrar en internet o ver, porque yo los Juegos Olímpicos lo que más conozco son las instalaciones, porque soy un bastante enamorado de lo que es la edificación, ¿no? O sea, Manhattan, sea lo que sea, todo lo nuevo, me gusta, y que es una virguería lo que están haciendo ahí, tal. Bueno, no tiene nada que ver. Voy a dar 2 ejemplos que yo siempre contaba nada más llegar ahí. Era la China, donde todavía en Pekín, no muy lejano de la plaza de Tiananmen, veías una cola de obreros pasando ladrillo de uno en uno en fila a edificios ya de 8 o 9 pisos en la parte esa del extrarradio, ¿no? Donde veías lo que era un camioneto tipo de los que aquí andan a la madera por el monte, que no me recuerdo cómo los llaman, esos pequeñinos, para bajar la madera del monte, donde veías con lo que es un aparador de estos de casa, de una luna sola de clásica, y 10 chinos ahí. Bueno, claro, el sistema para dar de trabajar a todo el mundo, pues tenías que hacer esas barbaridades, ¿no? O sea, por si no había trabajo, ¿y en qué los tenías? En ocio, pues bueno, un aparador de esos, que lo llevaría una persona a hombros, porque era de los de la abuela de aldea, sí, de un solo cuerpo y tal. Quiero decir que claro, era un atraso muy atrasado, tremendo. Lo que sí vi de aquella, que ya empezaban, claro, por lo menos lo que era la comida y el vestir, aunque era solo el traje ese normalín, y no había tanto de mao, O sea, el rural y el de pisano, eso era el clásico pantalonín, lo blanco, lo de algodonín, si podía tener el hilo ese que llevan, y muy escrupulosos en la cuestión. Era atrasado. Claro, ¿qué pasa ahora? Como que dices tú. Claro, ecológicamente dirían, y los ecologistas querían saltar, ¿por qué ahí cerrar las 3 grandes gargantas? Hombre, ¿qué quieres? Claro, ahora como son potencia ellos, no van a cerrar la tercera garganta por necesitan energía, y necesitan energía y están con crecimientos del 10%, y que son 1.500 y pico millones de habitantes, y cuando los pedisteis, que eso había que frenar la natalidad y demás, lo hicieron perfectamente, con mucho sacrificio, porque ahí uno de los elementos claves de ellos era que, claro, si la primera te salía la hija, pues el querer tener un hijo, pero claro, la segunda penalizado a tope, muy tal, había un problema tal, pero claro, si los dejabas multiplicar y no había acuerdo de tal, pues estaríamos hoy hablando, yo no sé si de los 1.500 millones, 1.600 que hay en China ahora, igual estaríamos hablando de 3.000 millones, vamos, y de aquella no se frena eso, sería una verdadera barbaridad. Y China está en unas condiciones de ser una gran potencia y de crecer. Y yo también estoy convencido que tarde o temprano pues va a llegar, pasarán de comunismo a pintarlo como socialismo, lo que sea, pero va a llegar la democracia, no va a quedar más remedio, y están abocados a ella, ¿no? Porque ya cuando aquello, otro dato político, se me quejaban los dirigentes, claro, esta juventud ya, es que les gusta más la Coca-Cola, se vendía Coca-Cola, es que ya no les gusta la ópera de Pekín, les gusta ya más el rock, pues es normal, coño, pero es lo que está pasando en todo el mundo. Tú cuando ibas por países de los demás, toda la juventud, igual en Checoslovaquia, pues yo estaba en Checoslovaquia cuando estaba cayendo, después de Gorbachov, que tú no sé también, y los dirigentes checos no se enteraban de lo que estaba pasando. Digo, pero si os quedan 4 días, ¿pero qué estáis diciendo? No se enteraban, habían vivido un mundo tan claustrado, tan metido en lo de ellos, que no veían el mundo de afuera, pero es que no veían ni el de lado. Ni lo que le estaba pasando al lado, ¿no? Yo creo que ahí hay un cambio tremendo, y eso no lo frena a nadie, porque tiene una potencialidad tremenda. Y luego, nos vamos a hablar aquí, las riquezas que al menos a mí, aquel gobierno me dijo que tenía, que no puede explotarla porque hay cintas de 4.000 kilómetros para el Gobi, para los desiertos y tal. Luego lo vi en el país a los 5 años, ya nos habían dicho a nosotros las ciudades que tienen detectadas, entregadas o tregadas, tipo de eso que abrieron, para ir poco a poco, porque no tienen dinero para hacer todo, ¿verdad? Tienen riqueza de todo tipo, de minerales de todo tipo ahí, Eso va a ser un potencial tremendo. Tenemos que irnos a publicidad, ya ha pasado la primera parte, y luego les explico por qué tenemos aquí encima de la mesa esta ratona, ¿verdad, don Rafa? Ratona. Luego se lo explico. Hasta ahora.